Bueno, pues el día de ayer a esta hora más o menos el gobierno de Tamaulipas revelaba que se había advertido la presencia de la nueva cepa del SARS-CoV-2, del coronavirus, muy similar, si no es que la misma, que se había ya descubierto en el Reino Unido, una cepa más contagiosa. Para saber más sobre este tema, hacemos contacto con la doctora Lauriane Jiménez Fibie. Ella es jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la máxima casa de estudios. Doctora, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Debemos de preocuparnos más? Sí, claro, debemos preocuparnos bastante. Esta, la cepa o esta variante del virus SARS-CoV-2 que se identificó el día de ayer por primera vez en México, es una variante que se identificó inicialmente en el Reino Unido, que se ha calculado que es por lo menos 50 veces más, 50% más infecciosa, más contagiosa que la cepa del virus original SARS-CoV-2. Es decir, es el mismo virus que ha mutado. Estas mutaciones se dan de forma natural en los virus. Los virus son microorganismos como muy rudimentarios que tienen deficiencias en su replicación. Cuando se replican, se les permite seguirse replicando. Estos tienden a incorporar mutaciones. Entre más posibilidades se les dé de replicar, más se pueden o mayores probabilidades hay de que se incorporen este tipo de mutaciones. Ahora, las mutaciones ocurren de forma aleatoria, queriendo decir que no necesariamente vuelven al virus peor o más contagioso o más virulento o etcétera, sino que muchas simplemente son silenciosas. Hay cambios en la codificación de su material genético que no traen consecuencias. Pero ahora, lamentablemente, hemos visto, y ya son 3 distintas que han sido descritas, una en Reino Unido, otra en Sudáfrica, y apenas el día de hoy o ayer tarde se describió otra cepa que parece tener un origen en Brasil, que se identificó en Japón, curiosamente, y esta cepa, estas 3, tienen la particularidad de tener un cambio en la proteína, que es la proteína de espiga, que es una proteína en la superficie del virus, que les permite adherirse a los receptores ACE2, que son unos receptores en las células humanas a las que infectan. Entonces, esta mutación ahora ha hecho al virus más contagioso, no más virulento, pero sí más contagioso. Esto es un problema muy grande, es un problema potencial muy grande, porque al poder tener más contagios, es decir, al ser más capaz de contagiar, esto a su vez deja más enfermos y más muertos, incluso si la cepa no es más virulenta. Entonces, que estas mutaciones le confieran más virulencia al virus no es el único problema. Este problema que se está viviendo es muy grave y basta ver la curva de contagios de Reino Unido. La cepa se describió a finales de septiembre. Ahora en Reino Unido predomina, quiere decir que el virus que principalmente está infectando en la comunidad, el virus infectante en la comunidad del Reino Unido ahora, predomina esta cepa sobre la anterior, y si ven la curva de contagios de Reino Unido, literalmente es una curva que va en vertical, es decir, que está ascendiendo exponencialmente de una forma realmente alarmante. Estas cepas, porque son más contagiosas, tienden a volverse predominantes. Y cuando predomina una cepa que es capaz de infectar a más personas, esto invariablemente terminará en más enfermos, y más enfermos significan más hospitalizados lamentablemente significan más muertos. Doctora Lauriane, le saluda Omar Cepeda, muy buenas noches, qué gusto volverle a saludar, platicar con usted. Ahora, ante esta advertencia y esta explicación que nos acaba de dar, que como dice, sí hay que preocuparnos, ¿cómo debemos de actuar la ciudadanía a partir de lo que hemos estado viniendo haciendo? Es decir, tenemos que reforzar y de qué manera más nuestro
cuidados preventivos, y también le pregunto qué debería de hacer en estos casos los diversos niveles de gobierno, empezando por el federal, pues para contener ante algo que estamos ya viviendo como el pico más alto de la pandemia desde que inició en nuestro país. Así es, no solo en el país, a nivel mundial. Es decir, en nuestro país, pues sí, es gravísimo lo que está ocurriendo, pero esto también se refleja a nivel mundial. A ver, es bien importante decir esto, estamos fallando como humanidad, estamos fallando. ¿Por qué? Porque los gobiernos, muchos gobiernos como el nuestro, han sido irresponsables en permitir que el virus se siga transmitiendo, dispersando, expandiendo en la comunidad. Estas mutaciones ocurren, es decir, si los contagios se contuvieran, si fueran menores en la comunidad, el virus tendría menos huéspedes a quien infectar. Cada vez que el virus infecta nuevos huéspedes, se replica, y cada replicación o huésped disponible aumenta la probabilidad de las mutaciones. Esto quiere decir que haberle permitido al virus tener infinitos huéspedes a quien infectar, dado que, por ejemplo, en nuestro país nunca se instituyó una estrategia de contención de los contagios. La estrategia estuvo basada solamente en bajar, en desacelerar el ritmo de contagio, pero como bien podemos ver, nuestra curva ha ido siempre en ascenso, aunque no ha sido un ascenso acelerado, siempre ha ido en ascenso. En otros países ha pasado lo mismo, como en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, estos países que hemos permitido que el virus se siga transmitiendo, diseminando de forma descontrolada, hemos sido irresponsables con la humanidad, porque lo que hemos hecho es permitirle más probabilidades al virus de que mute. Y ahora estas mutaciones, ojo, estas mutaciones ahora se vuelven al virus más contagioso, pero esta cepa que se describió ayer en Japón, además de más contagioso, el virus está adquiriendo la posibilidad de tener un mecanismo que es similar al que tiene el virus del VIH, que es un mecanismo mediante el cual el virus se esconde del sistema inmune. Si este tipo de mecanismos se incorporan a las mutaciones, quiere decir que las vacunas no van a tener la efectividad prevista. Entonces, hasta ahorita, tanto la cepa o la variante que se describió en Reino Unido y la de Sudáfrica parecen no afectar la efectividad de las vacunas, es decir, estas dos variantes, pero posiblemente no así esta nueva de Japón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que se tiene que hacer es dejarle de ofrecer huéspedes al virus, porque no solamente esto está produciendo más enfermos, más hospitalizados y más muertos, sino que además le estamos permitiendo al virus la posibilidad de mutar a ritmos muy acelerados. Entonces, las tres mutaciones principales son: uno, que se vuelva más contagioso; dos, que se esconda del sistema inmune; y tres, que se vuelva más virulento. Hasta ahorita no se ha vuelto más virulento, pero si persistimos en no controlar los contagios, esto puede suceder. Entonces, pues sí, lo que necesitamos es controlar los contagios en la comunidad. Doctora, nos quedan 4 minutos prácticamente, y nos gustaría aprovecharlo con lo siguiente. Preguntarle, la vacuna de Pfizer, que es la que ahorita se está moviendo, por ejemplo, en el país, ¿será efectiva ante estas mutaciones, estas más recientes mutaciones del virus? Sí, hasta donde sabemos, sí. Es decir, por lo menos las dos mutaciones, repito, la de Sudáfrica y la de Reino Unido, parece ser que estos cambios que producen estas mutaciones, que hace que ahora se consideren cepas, o sea, variantes del mismo virus, no están afectando la efectividad de la vacuna hasta ahorita. Es decir, sí, pero sigue la posibilidad de que se incorporen nuevas mutaciones, ¿sí? Insisto, mutaciones que eventualmente podría incorporarse una mutación como la de Japón, apenas se está investigando, pero parece que ahora incorpora mutaciones que podrían impedir la efectividad de las vacunas en esa cepa que se describe nueva ahora en Japón. Entonces, la posibilidad siempre existe de que venga alguna mutación mientras al virus
se le permita seguirse reproduciendo en los seres humanos de manera descontrolada, siempre existe la posibilidad de que alguna de estas mutaciones le confiera, además de mayor contagiosidad, le confiera mayor virulencia, que quiere decir más agresividad en la enfermedad que causa, y que esto pueda conferirle también propiedades en donde las vacunas ya no sean efectivas. Entonces, pues sí, es una grandísima irresponsabilidad haber pensado en estrategias de mitigación que no resuelven el problema, sino solo hacen más lenta la adquisición de los contagios, en lugar de estrategias que han funcionado tan bien en lugares como Nueva Zelanda, etcétera, que son de contención de los contagios. Esa es clave, la contención de los contagios. Bueno, pues doctora Lurian Jiménez, muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, gracias por la confianza para El Financiero y seguimos en comunicación. Nada que agradecer, al contrario, un placer estar en el programa. Buenas noches. Buenas noches. Bien, nosotros hacemos una pausa.